Desde hace años he observado un fenómeno inquietante. El cuerpo habla constantemente, pero casi nadie lo escucha con verdadera atención. Envía señales sutiles al principio, ligeras tensiones, cambios en la respiración, una fatiga que aparece sin causa aparente. Sin embargo, la mente ocupada interpreta estas señales como molestias pasajeras y continúa adelante, ignorando el mensaje profundo que intenta revelarse. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que cuando el cuerpo no es escuchado en su lenguaje inicial, intensifica su voz hasta convertirse en síntoma, dolor o crisis que obliga a detenerse. Esta dinámica no es castigo, es comunicación. El organismo posee una inteligencia reguladora que busca equilibrio constante. Cuando una emoción es reprimida o una experiencia no se integra, el cuerpo comienza a expresarlo mediante ajustes sutiles. Una opresión en el pecho puede ser tristeza no reconocida. Una contractura persistente puede señalar una carga emocional sostenida. Sin embargo, la cultura nos ha enseñado a desconectarnos de estas señales y a privilegiar la productividad por encima de la sensibilidad. Aprendemos a funcionar aún cuando el cuerpo pide pausa. Con el tiempo, esa desconexión se vuelve habitual. La persona ya no distingue entre tensión normal y tensión acumulada. Vive en un estado de ligera activación permanente sin cuestionarlo. He observado que esta indiferencia inicial es el primer paso hacia el desequilibrio. El cuerpo comienza susurrando, pero si no encuentra respuesta, eleva el tono. El insomnio reemplaza a la inquietud leve. El dolor crónico sustituye a la molestia ocasional. La ansiedad intensa toma el lugar de una simple incomodidad emocional, no porque el organismo sea frágil, sino porque intenta restablecer la comunicación perdida. Comprender este proceso transforma la manera en que interpretamos el malestar. Ya no lo vemos únicamente como problema que debe eliminarse, sino como señal que necesita ser atendida. Cuando la conciencia decide escuchar antes de que el síntoma grite, se abre una oportunidad profunda de integración. El cuerpo deja de luchar para hacerse oír y la relación entre emoción y conciencia comienza a reorganizarse desde la comprensión y no desde la urgencia. Cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, se produce una fractura silenciosa entre lo que sientes y lo que crees sentir. La mente puede sostener la narrativa de que todo está bajo control, pero el organismo revela otra realidad. La respiración se vuelve superficial, el descanso pierde profundidad, la musculatura permanece en alerta aún en momentos de aparente calma. Estas señales no son errores biológicos, son intentos de regulación. El cuerpo busca recuperar equilibrio expresando aquello que la conciencia no ha procesado. Sin embargo, al ignorarlas, forzamos al sistema a adaptarse de manera cada vez más intensa. He observado que muchas personas solo atienden su cuerpo cuando el dolor se vuelve incapacitante. Antes de ese punto, normalizan la incomodidad. Dicen, siempre he dormido mal, siempre he sido tenso, es normal estar cansado. Esa normalización es una forma de anestesia. El organismo envía información, pero la mente la clasifica como irrelevante. Con el tiempo, esta desconexión afecta la percepción emocional. La persona pierde sensibilidad hacia matices internos. Ya no distingue entre tristeza leve y agotamiento profundo, entre estrés pasajero y ansiedad acumulada. Todo se mezcla en una sensación difusa que resulta difícil de interpretar. Comprendo entonces que no escuchar el cuerpo no solo incrementa el malestar físico, también empobrece la experiencia consciente. Cuando ignoramos las señales tempranas, el sistema nervioso aumenta la intensidad para llamar la atención. Lo que comenzó como tensión ligera se convierte en contractura persistente. Lo que fue inquietud ocasional se transforma en insomnio crónico. No es una escalada arbitraria, es un mecanismo adaptativo. El cuerpo insiste porque su función es preservar la integridad. Si la conciencia no interviene en los niveles sutiles, la intervención llegará desde el síntoma evidente. Este proceso puede parecer abrupto, pero es gradual. Cada día en que se ignora una señal se refuerza el patrón de desconexión. Por eso la práctica fundamental consiste en recuperar la sensibilidad, escuchar la respiración, percibir la postura, reconocer cambios mínimos en el pulso o en la energía. Allí, en lo aparentemente pequeño, comienza la restauración del diálogo entre cuerpo, emoción y conciencia.
Existe una consecuencia aún más profunda cuando el cuerpo habla y no lo escuchas. Comienzas a vivir desde la mente desconectada del territorio que la sostiene. La conciencia se vuelve abstracta, flotante, excesivamente conceptual. Analizas tus emociones, pero no las sientes plenamente. Comprendes tus conflictos, pero el organismo sigue reaccionando con la misma intensidad. Esta disociación crea una ilusión de claridad que no transforma la experiencia real. He observado que muchas personas pueden describir con precisión el origen de su ansiedad, pero su respiración continúa entrecortada y su abdomen rígido. El cuerpo no ha sido incluido en el proceso de comprensión. Cuando la conciencia se limita al pensamiento, la integración queda incompleta. El organismo continúa enviando señales porque la información no ha sido incorporada en la vivencia directa. Comprendo entonces que escuchar el cuerpo implica algo más que identificar síntomas. Implica permitir que la sensación sea experimentada sin evasión. Sentir la opresión en el pecho sin huir hacia explicaciones inmediatas. Permanecer con el nudo en la garganta sin forzar palabras que lo justifiquen. Este acto de presencia es incómodo al inicio, porque nos acerca a aquello que intentábamos evitar. Sin embargo, es el único camino hacia la reconciliación interna. Cuando la conciencia desciende del análisis hacia la sensación, el cuerpo percibe que finalmente está siendo reconocido. En ese reconocimiento la intensidad comienza a modificarse. No desaparece de inmediato, pero cambia su cualidad. La atención puede volverse más localizada, más clara, y luego disminuir gradualmente. He comprobado que esta transformación ocurre cuando la atención es sostenida y respetuosa. No se trata de controlar la sensación, sino de acompañarla. El cuerpo no necesita ser forzado a callar, necesita ser comprendido. Cuando esa comprensión se establece, la relación con el malestar cambia radicalmente. Lo que antes parecía enemigo se revela como guía, y en esa guía silenciosa se abre la posibilidad de vivir con mayor coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, también comienzas a desconfiar de tu intuición. La intuición no es un pensamiento elaborado, es una sensación corporal que precede al razonamiento. Es esa ligera contracción ante una decisión incorrecta o esa expansión tranquila cuando algo es coherente contigo. Si ignoras sistemáticamente las señales físicas, pierdes acceso a esa guía interna. La mente puede convencerte de que una elección es adecuada, mientras el cuerpo muestra resistencia evidente. He observado que muchas decisiones equivocadas fueron precedidas por señales claras que no fueron atendidas. Insomnio antes de aceptar un compromiso. Tensión persistente al mantener una relación que ya no era saludable. Fatiga constante en un entorno que drenaba energía. El cuerpo advertía, pero la mente justificaba. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la confianza en uno mismo. La persona deja de percibir con nitidez lo que realmente siente y comienza a depender exclusivamente del análisis racional o de la aprobación externa. Esta desconexión profundiza el malestar porque la conciencia pierde contacto con la base somática que sostiene su experiencia. Comprendo entonces que escuchar el cuerpo no es un acto místico, es un acto de coherencia interna. Significa reconocer que la sensación es información valiosa. No toda incomodidad indica que debamos huir, pero sí merece atención. Cuando la conciencia se detiene y pregunta qué expresa esa tensión, inicia un diálogo interno que restaura la confianza. He comprobado que al validar la señal corporal, incluso antes de entenderla completamente, el organismo reduce su insistencia, la respiración se estabiliza, la postura se suaviza, la claridad mental aumenta, la intuición se fortalece cuando el cuerpo sabe que será escuchado. En cambio, cuando lo ignoramos repetidamente, la señal debe intensificarse para atravesar la barrera del pensamiento constante. Así, el síntoma se convierte en la última forma de comunicación. Comprender esta secuencia nos invita a intervenir antes de que la crisis aparezca. Escuchar en el susurro para no tener que aprender en el grito. Allí comienza una forma más consciente de habitar nuestras decisiones y nuestra vida. Cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, la desconexión no solo afecta la percepción interna, también altera la manera
en que te relacionas con el entorno. Un organismo que no es atendido tiende a mantenerse en un estado de activación basal, una ligera tensión constante que colorea la experiencia completa. Esa activación modifica la interpretación de los hechos. Una crítica se percibe como ataque, un silencio como rechazo, una demora como amenaza. El cuerpo ya estaba preparado para defenderse, aunque la situación no lo requiriera. He observado que muchas discusiones no comienzan por el contenido de las palabras, sino por la activación corporal previa que nadie reconoció. La tensión acumulada busca salida y cualquier estímulo sirve como detonante. Cuando la conciencia no interviene en las primeras señales, la reacción se proyecta hacia el exterior. Entonces creemos que el problema está únicamente en el otro, sin advertir que el cuerpo llevaba tiempo intentando expresar algo que no fue escuchado. Comprendo que esta dinámica perpetúa ciclos repetitivos. La persona experimenta conflictos similares en distintos contextos y no identifica el patrón porque la raíz no es exclusivamente relacional, sino somática. El cuerpo conserva activaciones que esperan ser reconocidas. Si no lo son, se manifiestan en cada interacción que tenga la mínima resonancia con experiencias anteriores. La solución no consiste en evitar todas las situaciones desafiantes, sino en atender la activación interna antes de que se desborde. He comprobado que cuando alguien aprende a percibir su respiración alterándose y decide hacer una pausa consciente, el curso de una conversación puede cambiar por completo. No es represión, es regulación. La emoción es sentida, pero no se convierte en impulso automático. Esta práctica restablece el diálogo entre cuerpo y conciencia. La percepción se vuelve más precisa, menos teñida por tensiones acumuladas. Escuchar el cuerpo en los momentos sutiles evita que la experiencia escale hacia el conflicto innecesario. Así, la integración no solo mejora el bienestar físico, también transforma la calidad de nuestras relaciones y la manera en que interpretamos el mundo que habitamos. Existe otro aspecto esencial cuando el cuerpo habla y no lo escuchas: la acumulación silenciosa. El organismo posee una enorme capacidad de adaptación, puede tolerar niveles elevados de estrés durante periodos prolongados, compensar carencias de descanso, sostener emociones intensas sin colapsar de inmediato. Pero esa adaptación tiene un costo. Cada vez que ignoras una señal, el cuerpo realiza un ajuste adicional para mantener el funcionamiento. Ese ajuste se suma a otros anteriores, creando una carga invisible. He observado que muchas personas viven durante años en un estado de compensación constante. No se sienten plenamente bien, pero tampoco lo suficientemente mal como para detenerse. La energía disminuye gradualmente, la claridad mental se nubla, el entusiasmo se reduce. Sin embargo, continúan avanzando, convencidas de que es normal sentirse así. El problema es que la acumulación no desaparece, se profundiza. Cuando finalmente el organismo alcanza un límite, la manifestación puede parecer abrupta. Un colapso físico, una crisis emocional intensa, una enfermedad que obliga a detener la marcha. En realidad, no fue súbito, fue el resultado de señales ignoradas durante largo tiempo. Comprendo entonces que escuchar el cuerpo no es un lujo, es una forma de prevención consciente. Cada pausa para respirar con atención, cada reconocimiento de fatiga, cada permiso para sentir tristeza sin ocultarla, reduce la carga acumulada. El sistema nervioso necesita espacios de recuperación real. No basta con distraerse, necesita experimentar seguridad y descanso auténticos. He comprobado que cuando alguien aprende a detectar la fatiga temprana y decide respetarla, la recuperación es más rápida y profunda. El cuerpo responde con gratitud cuando se le concede espacio. La tensión disminuye antes de convertirse en lesión. La ansiedad se modula antes de transformarse en crisis. Esta práctica constante modifica la relación con el propio límite. Ya no se percibe como debilidad, sino como sabiduría orgánica. Escuchar el cuerpo en lo cotidiano evita que el organismo tenga que recurrir a medidas extremas para hacerse oír. En ese acto de respeto se fortalece la integración entre emoción y conciencia y se consolida una forma más sostenible de vivir. Cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, también se debilita tu capacidad de autorregulación emocional. El sistema nervioso necesita retroalimentación consciente
para ajustar su nivel de activación. Si la conciencia permanece desconectada, el organismo oscila entre tensión acumulada y descargas abruptas. He observado que algunas personas pasan largos periodos conteniendo emociones hasta que de manera inesperada estallan en ira o colapsan en tristeza profunda. No se trata de inestabilidad caprichosa, sino de regulación interrumpida. El cuerpo había enviado señales intermedias que no fueron atendidas. Al ignorarlas, la energía emocional no encontró vías graduales de expresión. Cuando finalmente emerge, lo hace con intensidad desproporcionada. Comprendo entonces que la escucha temprana permite microajustes constantes. Si reconoces la irritación leve cuando surge, puedes expresarla con claridad antes de que se convierta en resentimiento acumulado. Si adviertes la tristeza incipiente, puedes darle espacio antes de que se transforme en sensación de vacío abrumador. Esta práctica fortalece la resiliencia. El organismo aprende que no necesita recurrir a extremos para restablecer equilibrio. La conciencia actúa como moduladora, distribuyendo la energía emocional de manera más armónica. He comprobado que al incorporar momentos diarios de contacto consciente con el cuerpo, la estabilidad interna aumenta notablemente. No son prácticas complejas. Basta con detenerse unos minutos, sentir la respiración, recorrer mentalmente el cuerpo y notar dónde existe tensión o cansancio. Ese simple gesto restituye el diálogo interno. La emoción encuentra un canal antes de convertirse en síntoma. Escuchar el cuerpo no significa dramatizar cada sensación, sino reconocer que toda sensación contiene información. En esa información se encuentra la oportunidad de ajuste y aprendizaje. Cuando el organismo percibe que la conciencia responde a sus señales, reduce la intensidad de futuras alarmas. Se establece una relación de confianza mutua. El cuerpo deja de gritar porque sabe que será atendido en el susurro. Y en esa confianza se consolida una estabilidad más profunda, donde emoción y conciencia cooperan en lugar de confrontarse. He comprendido que cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, se produce una fragmentación progresiva de la experiencia. La mente continúa elaborando planes, metas y explicaciones, mientras el organismo sostiene tensiones que no han sido integradas. Esta división crea una sensación sutil de extrañeza interna, como si algo no encajara completamente. Muchas personas describen este estado como vacío, desconexión o falta de sentido, sin advertir que la raíz está en la pérdida de contacto con su propia corporalidad. El cuerpo es el ancla de la conciencia en el presente. Cuando lo ignoramos, la experiencia se vuelve abstracta. Vivimos en pensamientos sobre la vida, pero no en la vida misma. He observado que recuperar el contacto corporal restituye inmediatamente una sensación de realidad más intensa. Sentir los pies apoyados en el suelo, percibir la temperatura del aire en la piel, notar el ritmo del corazón, devuelve a la conciencia a su base concreta. Este retorno no es trivial. Reorganiza la percepción completa. La ansiedad disminuye porque la atención se instala en el ahora sensorial y no en escenarios imaginados. La tristeza se vuelve más definida y menos difusa cuando se permite sentir su correlato físico en el pecho o en la garganta. Escuchar el cuerpo es regresar al territorio donde la emoción puede ser procesada con claridad. Cuando esta práctica se vuelve habitual, la fragmentación disminuye. La mente deja de operar aislada y comienza a integrar la información somática en cada decisión. He comprobado que esta integración mejora incluso la creatividad y la intuición. La persona percibe con mayor nitidez cuando algo es coherente con su estado interno y cuando no lo es. El cuerpo se convierte en aliado constante, no en obstáculo. Comprendo entonces que ignorarlo no solo genera malestar físico, sino que empobrece la experiencia consciente. Escucharlo, en cambio, restituye una sensación de unidad, y en esa unidad se consolida una forma de presencia más plena, donde emoción y pensamiento dejan de estar separados y comienzan a colaborar en la construcción de una vida más auténtica. Cuando el cuerpo habla y no lo escuchas durante demasiado tiempo, llega un momento en que ya no se conforma con señales sutiles. El susurro se convierte en presión constante, la presión en dolor definido, el dolor en límite inevitable. Muchas veces interpretamos ese límite como adversidad inesperada, cuando en realidad es el resultado acumulado de desatenciones previas. El organismo no actúa por sorpresa, actúa por coherencia. Si la atención fue ignorada, aumentó. Si la fatiga no fue respetada, se profundizó.
Si la emoción no fue reconocida, buscó una vía más contundente para expresarse. He observado que en ese punto las personas sienten que el cuerpo las traiciona. Dicen, mi cuerpo me falló, sin advertir que fue el último recurso de comunicación. Comprendo entonces que el síntoma no es enemigo, es frontera, marca el punto donde la adaptación ya no puede sostenerse sin costo mayor. Escuchar en esa etapa requiere humildad. Significa detener la inercia, aceptar que algo necesita reorganizarse, permitir que la conciencia descienda hacia la experiencia somática con honestidad. No siempre es cómodo, pero es profundamente transformador cuando la persona decide atender el mensaje en lugar de combatirlo únicamente. Comienza una etapa distinta. El descanso deja de verse como debilidad, la pausa como pérdida de tiempo, la emoción como estorbo. Todo adquiere una dimensión de aprendizaje. He comprobado que incluso en situaciones donde el síntoma ya es evidente, la escucha consciente modifica el proceso, la recuperación se vuelve más rápida, la comprensión más profunda, la relación con el cuerpo más respetuosa. El organismo responde favorablemente cuando percibe colaboración en lugar de resistencia constante. Comprendo entonces que la verdadera prevención no consiste en evitar el malestar a toda costa, sino en sostener un diálogo continuo antes de que la tensión escale. Escuchar el cuerpo en su lenguaje cotidiano evita que tenga que recurrir a señales extremas, y cuando aprendemos a atenderlo en cada etapa, desde el susurro hasta el límite, la experiencia se transforma en oportunidad de integración consciente. He comprendido que cuando finalmente decides escuchar al cuerpo, algo esencial se reordena en tu interior. La atención deja de estar exclusivamente dirigida hacia el exterior y comienza a incluir la dimensión interna como fuente legítima de información. Este giro modifica la calidad de la experiencia. Ya no avanzas únicamente guiado por exigencias externas o por expectativas ajenas. Comienzas a considerar la señal somática como parte del proceso de decisión. He observado que cuando alguien valida su cansancio y decide descansar antes de colapsar, se fortalece una sensación de respeto propio. Cuando reconoce una tensión en el pecho y permite que la emoción asociada emerja sin juicio, se instala una coherencia nueva. Esta coherencia no significa ausencia de conflicto, sino integración de sus componentes. El cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en interlocutor. Sin embargo, esta transición requiere práctica constante. No basta con escuchar una vez, es necesario cultivar una sensibilidad sostenida. La mente tiende a volver a sus hábitos de distracción y productividad automática. Por eso es fundamental crear momentos deliberados de contacto corporal, detenerse, respirar, escanear internamente, preguntar qué necesita el organismo en ese instante. He comprobado que esta práctica, aunque breve, tiene efectos profundos. El sistema nervioso se regula con mayor facilidad, la claridad mental aumenta y la percepción se vuelve más precisa. El cuerpo, al sentirse atendido, reduce la intensidad de sus alarmas. Se establece un equilibrio dinámico entre acción y descanso, entre expresión y contención. Comprendo entonces que escuchar el cuerpo no es un acto aislado, sino una disciplina consciente que transforma gradualmente la identidad. La persona deja de verse como mente separada y comienza a reconocerse como unidad integrada. En esa unidad, cada sensación adquiere significado sin convertirse en tiranía. La emoción puede ser sentida sin desbordamiento, la tensión puede ser reconocida sin dramatismo, y así poco a poco la vida deja de ser una carrera contra las señales internas y se convierte en un diálogo continuo donde cuerpo, emoción y conciencia participan en armonía. Cuando el cuerpo habla y finalmente aprendes a escucharlo con constancia, se transforma también tu relación con el tiempo. Dejas de vivir exclusivamente proyectado hacia lo que viene o atrapado en lo que fue y comienzas a habitar el instante donde la sensación ocurre. El cuerpo solo existe en el presente. La tensión se siente ahora, la respiración sucede ahora, el latido ocurre ahora. Al prestar atención a estas señales, la conciencia se ancla en la experiencia directa. He observado que muchas personas viven aceleradas porque han perdido ese anclaje. Su mente anticipa escenarios futuros mientras el cuerpo acumula activación sin pausa. Escuchar el organismo restituye el ritmo natural. La respiración se convierte en referencia constante de equilibrio.
Cuando notas que se acorta, sabes que algo necesita atención. Cuando se amplía espontáneamente, reconoces que hay seguridad. Este diálogo continuo fortalece la estabilidad interna. La ansiedad disminuye porque ya no es ignorada, es percibida en su fase inicial y acompañada con presencia. La tristeza no se transforma en peso indefinido, porque es reconocida cuando apenas comienza a manifestarse en el pecho o en la garganta. Comprendo entonces que escuchar el cuerpo no es solo una estrategia de bienestar, es una forma de conciencia encarnada. La mente deja de operar desconectada y se integra a la vivencia somática. Esta integración modifica la manera en que enfrentamos desafíos. Ante una situación difícil, ya no reaccionamos únicamente desde impulso, percibimos primero qué ocurre en el interior y ajustamos nuestra respuesta. He comprobado que esta práctica constante genera una sensación de confianza profunda. El organismo se siente acompañado, ya no necesita elevar la intensidad de sus mensajes para ser atendido. Se establece una alianza entre sensación y pensamiento. En esa alianza madura una forma distinta de presencia, más estable y menos fragmentada. Y cuando esta presencia se consolida, la vida cotidiana se convierte en un espacio de aprendizaje continuo, donde cada señal corporal es oportunidad de comprensión y crecimiento consciente. Al llegar al final de esta reflexión, comprendo que cuando el cuerpo habla y no lo escuchas, no estás fallando como persona, simplemente estás desconectado de una dimensión esencial de tu experiencia. El cuerpo no es obstáculo ni enemigo, es la expresión más inmediata de tu historia emocional y de tu estado presente. Cada tensión, cada cambio en la respiración, cada variación en la energía es un mensaje que busca restablecer equilibrio. Ignorarlo prolonga el conflicto interno. Atenderlo inaugura una etapa distinta de integración. He aprendido que la verdadera madurez no consiste en endurecerse frente a las señales del organismo, sino en desarrollar la sensibilidad necesaria para percibirlas antes de que se conviertan en grito. Cuando decides escuchar en el susurro, el cuerpo no necesita recurrir al dolor intenso para detenerte. Esta práctica transforma la relación con el malestar. Deja de ser algo que debe eliminarse a toda costa y se convierte en guía que orienta ajustes necesarios. En ese ajuste consciente se fortalece la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. La vida comienza a experimentarse con mayor claridad porque la percepción ya no está distorsionada por tensiones ignoradas. Comprendo entonces que cada día ofrece múltiples oportunidades de escucha, en la fatiga leve que pide descanso, en la opresión que señala una emoción no expresada, en la inquietud que invita a revisar una decisión. Atender estas señales es un acto de responsabilidad interior. No exige dramatismo, solo presencia constante. Si algo deseo que permanezca después de este recorrido, es la invitación a establecer un diálogo cotidiano con tu propio organismo. No esperes a que la crisis te obligue a detenerte. Escucha ahora, en lo simple, en lo inmediato. Allí comienza una transformación silenciosa pero profunda. Y cuando cuerpo, emoción y conciencia vuelven a comunicarse con claridad, cada experiencia adquiere una densidad distinta, como si la vida dejara de transcurrir en automático y empezara a ser vivida con plena participación.